Bueno, ahora el tema de Ucrania. Otro señor tema. Eh, a ver, madre mía. Porque aquí también están pasando muchas cosas. Es verdad que esto no es como lo de Gaza, que estaba en directo justo cuando se ha caído las bombas y tal. Pero bueno, el tema de Ucrania es grande. Y voy a intentar explicarlo porque es chungo. Todo lo que ha ido pasando esta semana ha sido complicado de nariz. Porque todos conocemos a Trump. Y Trump no es fácil de analizar. Nunca. Nunca, nunca. Quien diga que eso es fácil es porque no es analista serio. El tema es, vale, como se puede ver en la foto, vaya, los dos dirigentes, Putin y Trump, uno al lado del otro. ¿Qué quiere decir con eso? Pues yo creo que un poco lo que podéis intuir. Y es que sí, Estados Unidos, junto con Europa, pero bueno, Europa ahora lo tocamos, pero Estados Unidos ha atacado económicamente. Por primera vez Trump ha sancionado a Rusia, sus petroleras, lo que más daño le puede hacer. Porque como ya dije en otra vez, el daño que le pueden hacer a Rusia es económico. Ese es su talón de Aquiles, vaya. Porque en su lado militar todavía tienen muchas reservas, su calidad no es mala. Quiero decir, no es perfecto, pero está bien. Para la guerra le sirve. Están avanzando. Pero en lo económico, ahí tienen un problema. Ahí ya no es tan fácil. En lo económico ahora mismo tienen que Lukoil y Rosneft, que son las principales empresas petroleras de Rusia, acaban de ser sancionadas por Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera que tenga algún tipo de acciones o tenga capital o tenga cualquier cosa de esas dos empresas y que esté en Estados Unidos, le cae. No, o sea, lo que sus activos y tal, nada, no vale nada. Y, y claro, lo más gordo ha sido ver lo que está pasando en los efectos comerciales, los efectos más internacionales, los aliados. Básicamente, el petróleo eh, se exporta básicamente, o sea, si alguien se puede decir como que está financiando la guerra por parte de Rusia, vendría a ser básicamente China e India, puesto que son los dos primeros principales compradores y con mucha diferencia. Antes era Europa, con un 40 y pico por ciento, ahora está en un 14 por ahí por ciento el gas, ¿verdad? El petróleo no tanto, pero bueno, en cuanto a gas también ha bajado. Pero el tema es el petróleo. Y China e India tienen como prácticamente el monopolio de las exportaciones rusas. De hecho, luego India lo que hace es revenderlo a varios países, pero bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema. ¿Cómo han reaccionado las empresas chinas e indias? Pues por lo que parece, eh, se están alejando de Rusia. Están dejando plantar Rusia en cuanto a lo económico. eh, Están dejando de importar. No masivamente, pero sí que están empezando a dejar de importar, según Reuters. Están mirando a otros mercados que les puede salir mejor, como son mercados africanos, mercados asiáticos, del Oriente Próximo, con mucho petróleo. Y que salga más barato la extracción de petróleo, porque ahora mismo en Rusia, pues claro, con las sanciones y tal, y todo el mercado como está, pues, está complicada la cosa. Así que otra noticia sería que hace muy poco han salido como la estadística y se ve como Rukoil eh, ha hecho así, ¡pum! Pero así, ¿eh? ¡Pum! Ha pegado un bajón, porque claro, y ahora es cuando saldría lo bueno hablar del tema de Europa. Y es que Europa, por primera vez, le ha hecho daño en serio, le ha hecho daño de verdad, con unas sanciones gordas.
No como hasta ahora. Bueno, es verdad que la 18, porque esta es fíjate tú, esta es la 19, el 19 paquete de sanciones. Que en teoría el paquete de sanciones eran para derribar la economía rusa. Pero no está derribada, vaya, ¿por qué será? Que han fallado. Es verdad que en el 18 el paquete europeo sí que tuvo cierta importancia porque sí que ponía, por ejemplo, el límite del precio al gas, bueno, al petróleo, en $60 por barril, lo cual es muy llamativo y eso es muy importante también. Pero bueno, no era tan gordo como lo de ahora. Y es que ahora se ve que ha aprobado un nuevo paquete, que este sí que va a hacer daño de verdad, donde básicamente se dice que no va a haber más contratos con empresas rusas, petroleras, de gas, desde el 1 de enero de 2026. Y, y todos los contratos se van a finalizar para 2027. Creo que finales, pero para 2027. Es verdad que las fechas, bueno, conocemos Europa, ¿sabes? Europa no es de hacer las cosas ya. Pero bueno, son de hacer las cosas a lo largo y la han hecho. El tema es que la han hecho y eso sí que le puede hacer mucho daño. Porque, bueno, además han sancionado otro tema de barcos, eso ya lo hicieron la otra vez. 500 y pico barcos, creo que han sido, de la flota fantasma y tal. Claro, el tema es que ahora se han mezclado las dos entre Estados Unidos y Europa, y ahí sí que a lo mejor le han hecho más daño en serio. También hay que mezclarlo con lo que se habló la otra vez, que era el tema de los ataques de refinería rusa por parte de Ucrania, los cuales van en aumento, y no poco, no poco, no justamente poco. Y ¿cómo reaccionar Rusia? Porque obviamente Rusia no se ha quedado de brazos cruzados. Quiero decir, no va a ver cómo le cae todo eso y va a decir, bien, de puta madre. No, lo que ha hecho ha sido decir, vale, primero os estoy enviando todos los días, así de poco en poco, globos aerostáticos que sobrepasan la frontera a Bielorrusia y pasan a Lituania. Segundo, aviones rusos que se ponen que sobrevuelan en espacio lituano. Otro. Y lo que ya sí se sabe que, porque eso se puede argumentar también que eso a lo mejor viene, no es como respuesta como tal de eso, sino que a lo mejor eso viene de las violaciones de espacio aéreo que van de atrás, que vienen de atrás, ya sabes, los drones polacos, los aviones en Estonia, drones sospechosos en Dinamarca, Suecia, hasta en España, con Mallorca. Y, pero lo que sí que se sabe es que han hecho una prueba de un misil nuclear, uno nuevo, se llama el Burevestnik, eh, que creo que ha volado como unos 14.000 kilómetros y tal. Mira, este no es el vídeo, pero sí que... Perdón, no. Durante el ejercicio se realizaron lanzamientos prácticos, lo están viendo ahora mismo, de misiles balísticos realizado de hecho, de ejercicios a gran escala de su triada nuclear este miércoles, probando las fuerzas estratégicas del país en tierra, mar y aire. El presidente ruso Vladimir Putin supervisó personalmente el entrenamiento de las fuerzas nucleares según un comunicado. Eso, que este sería el vídeo. Se ve aquí, ¡pum! Cómo vuela, ¡pum! ¡Hala! Adiós. Y aquí tenemos, serían los aviones lituanos, de los cuales los que han salido a interceptarlos son aviones españoles, de una base de la otra, que han ido para allá y tal, y la han interceptado. La violación no han sido mucho, ha sido más simbólica que otra cosa, porque han sido 18 segundos. O 12. Ahora no recuerdo si eran 12 segundos, por ahí han dado. Pero bueno, que eso es una respuesta diplomática de toda la que haya. Luego, tenemos declaraciones de Noruega diciendo alerta máxima porque dicen que Moscú aspira a dominar la marina en el Ártico
y en caso de crisis acortar la ruta de abastecimiento de la OTAN. O sea que los rusos planean atacar de forma híbrida, pero seria, en el Ártico. Lo cual a Noruega le han puesto los pelos de punta. Y por eso ha dicho todo eso y tal. Pero bueno, también la inteligencia alemana ha dicho que la guerra con Rusia está muy próxima. O sea que del parte de Europa se está viendo como una narrativa de serios problemas. Serios problemas y de que hay un conflicto muy latente con Rusia. Luego tiene el tema de Anonymous. Ha entrado Anonymous. Ya eso sí que no me lo esperaba yo. Pero ha entrado Anonymous y le ha hackeado a los servidores. Supuestamente. Porque luego a lo mejor es mentira y quién sabe. Pero supuestamente Anonymous le ha hackeado los servidores del Kremlin. Le ha hackeado los servidores al Kremlin. Y le ha sacado mucha información. Y de paso le ha puesto mensajes para que se retiren de Ucrania. Y lo que sería algo preocupante, pero claro, como no se sabe, tío, son anónimos, ¿sabes? Tipo, la cuenta real, o sea, por lo que sé, la cuenta es real. Pero vete a saber. Espera. Y eso. Y claro, no se sabe si Anónimo lo ha hecho o no lo ha hecho o qué ha hecho. Pero el caso es que ha rumoreado un intento de golpe de Estado en Rusia. Una locura. Y bueno, ya otras declaraciones así menos importantes sería que Orbán ha anunciado que se va a reunir con Trump sobre cuestiones energéticas y todo eso. Para hablar sobre cómo le va a ir después de haber pegado unas sanciones gordas con la Unión Europea. Y Trump, pues, como es su aliado, pues le va a ayudar. No se sabrá cómo va a ser. Creo que la reunión era hoy o mañana, dentro de poco. Pero bueno. Y luego así vamos a hacer un repasico así, rapidico, del frente, muy rápido, porque voy a intentar no meterme mucho. Pero bueno, básicamente, por aquí, nada. Por aquí sí que ha habido avances. Ay, mira, no nos pone aquí en este mapa, pero yo he visto avances de que pueden que haya avanzado en esta zona. No sé si se ve el ratón. Sí, sí se ve el ratón. Pueden que haya avanzado en esta zona. ¿Será verdad o no será verdad? No lo sé. No tengo ni idea. Pero eso dicen. Por aquí, en Cupians, sigue un poco la cosa igual y es que no se sabe muy bien. Quiere decir, ¿veis los puntos? Cada punto. Pues cada punto son posiciones. Mira, por ejemplo, aquí está una posición rusa del 22 del 10. Este del 19 de Ucrania, 19, 6. Pero en cambio, ¿veis a lo que me refiero con que el frente ya está raro? El área gris es muy rara. Porque se están dando combates urbanos, pero situaciones por el tema de infiltraciones, ataques de falsa bandera, o sea, no de falsas banderas, pero sino que ponen la bandera, los rusos me salten bastante, ponen la bandera y luego se van. En plan, como que no tienen el control, ¿sabes? Y entonces, claro, tú a lo mejor te encuentras que aquí aquí en este punto rojo hay un avance ruso, pero el ucraniano sigue aquí y aquí hay un avance ruso. Entonces, como que, ¿sabes? Tipo, se están entreliando en sí y está súper raro todo esto. Esto está pasando también en Pokrovsk y está pasando en algunas ciudades. Pero bueno, aquí se ve un poco más. Así que no se sabe a ciencia cierta lo que está pasando realmente. Pero bueno, lo que se puede decir es que hay combate en la parte oeste de Kupiansk. Lo cual es jodido porque si llega a caer Kupiansk en serio, todo el frente este
Que es verdad que ya no envían muchas cosas a los ucranianos, que la mayoría de ataques se hace desde aquí, desde el centro de los kills. Pero luego por aquí es verdad que me un poco, pero la zona de Limán, aquí, se están dando un par de avances, se están avanzando por aquí, por esta zona. El tema sería, obviamente, como siempre, para los rusos sería tomar Limán y de Limán ir directamente a las dos ciudades grandes, que son Kramatorsk y Laviansk. En vez de pasar por todo esto que es mucha cosa. Porque aquí también se han dado avances, esto sí que es importante, y que se han dado avances a... Mira, te quitar esto, no puedo olvidarlo. Se han dado avances aquí, en lo cual parece ser que ya está habiendo combate urbano, o casi urbano, dentro de Konstantinivka. Que Konstantinivka al final sería una de las cadenas de islas, una grande de hecho, se puede ver. Konstantinivka es todo esto. Y esta sería parte de la cadena que va como la carretera esta y que va a las dos ciudades grandes que les queda a Rusia, Kramatorsk y Laviansk. Así que se están dando avances. Luego por aquí tenemos un poco lo mismo que la otra vez, y es que el avance pues sigue Pokrovsk así, sigue Pokrovsk, que no tengo, un poco como lo que he dicho de Kupiansk, que el frente no está claro bien claro, si esto si está en un lado, si está en el otro. Lo que sí que he sabido, no voy a ponerle imágenes, pero de esta zona, creo que es, esta zona de Pokrovsk, han salido imágenes de civiles fallecidos. Y no precisamente en condiciones de bombardeo o lo que sea. O de, ¿cómo se dice? De cuando te disparan sin querer, ¿sabes? Nada de eso. Y se está empezando, la inteligencia ucraniana dice que ¿cuál es la brigada? Esta, la 30. Que en teoría hay muchos mercenarios colombianos y están atacando aquí y en teoría han asesinado a civiles y todo el rollo. Pero bueno, todavía poco se están intentando rodearla. Es verdad que mirad, por favor, cómo es. Ya el control ucraniano ya sí que se está viendo jodido. Eso sí es verdad. Pero bueno, yo creo que ya Pokrov no le queda mucho. Y veremos a ver cómo hacen las siguientes cosas. Luego también, que no lo he dicho, pero bueno, aquí poco avance ha habido. En la zona de Tobropila no hay mucha cosa. Ya por aquí. Es verdad que sí que había un par de avances por aquí, sin más. Y luego por aquí, pues nada. Igual. Y luego ya ni te digo en la zona esta de Gerson. Nada. Sigue un poco la cosa así, atascada, pero bueno, es el frente. Así que nada, ahí lo tenéis.